Miren, es muy importante que ustedes lean esta segunda parte de la ciencia como profesión, no por el argumento de Weber sobre las universidades. Ya se los leí, lo vuelvo a leer. La política no tiene cabida en las aulas, y dice Weber, pero la política tampoco tiene cabida en el aula por parte del docente. Y esa es la parte que quiero profundizar el día de hoy. Y menos todavía, dice, si se ocupa de la política desde un punto de vista científico, como aspiran todas y todos ustedes. Pues son dos cosas diferentes: la opinión política que uno tenga y el análisis científico de las instituciones políticas y de las posiciones de los partidos, ¿no? Y fíjense qué es lo que dice Weber. Pongan atención en esto, porque dice: cuando la política se mete se sustituye por el análisis la opinión política, algo pasa. Las palabras, dice Weber, que se utilizan allá, es decir, en la opinión política, no son instrumentos de análisis científico, sino medios para ganarse políticamente la posición de los otros. No son rejas de arado para labrar el terreno del pensamiento teórico, qué bonita frase, sino espadas contra el enemigo. Ustedes en la universidad están ahora en su cuarto trimestre, se van a encontrar mucho a profesoras y profesores que les van a llegar y les van a decir su opinión política, ¿no? Vivimos en una dictadura, vivimos en el paraíso, ¿no? Los movimientos sociales, ¿no? Está mal. ¿Qué es lo que está diciendo Weber? Dice, es un error que los profesores asuman ese rol, porque sus palabras no están analizando la realidad, están dando su opinión política. ¿Y cuál es el diagnóstico de Weber sobre el profesor? El profesor, si quiere discutir políticamente, que vaya a los espacios de discusión política, que vaya a los partidos, que vaya a los sindicatos, que vaya a los movimientos, que vaya a la plaza pública, pero que no use el salón donde tiene una ventaja. ¿Qué ventaja es esa? Bueno, tiene una ventaja de edad, ¿no? Sensiblemente, algunos más grande que la mayoría de los estudiantes. Entonces quiere decir que tiene una experiencia, ¿no? ¿Tiene otra ventaja? Pues ha estudiado seguramente un poco más, esperemos, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja última que tiene el profesor sobre su público estudiantil en el aula? Pone la calificación, ¿no? Coloca la calificación, tiene una autoridad. Fíjense qué interesante resulta el argumento weberiano. No pasa el argumento weberiano en la realidad, pero uno debería de aspirar a que pase, porque lo que está reconociendo Weber es que la opinión política se tiene que confrontar entre iguales, y lo que pasa en el aula es una relación entre desiguales, que además no se puede sustituir, ¿no? Porque hay alguien que está responsable de esa, ¿sí? Pero esto que Weber dice, y que en realidad nosotros vemos en la historia, por ejemplo, en la historia mexicana, que no sucede, que la política está en las aulas, y por eso tenemos líderes de Estado que han pasado y se han reconocido en la universidad, no pasa. Pero hay algo más importante del argumento, que no es esto que estoy diciendo del aula. ¿Qué es eso que es más importante? Que Weber establece que si uno tiene la vocación por el conocimiento, tiene que aceptar algo, que por más puntilloso que sea el análisis, las opiniones políticas no se juegan en el análisis científico. Lo que Weber está diciendo es que no hay opiniones políticas más valiosas que otras, y que la ciencia no puede legitimar a unas sobre otras. Y eso es muy radical, compañeros, porque ustedes van a encontrar a lo largo de su carrera numerosas formas de pensamiento y de teoría, y profesoras y profesores que les van a decir, o les pueden decir, que efectivamente hay opiniones científicas políticamente y opiniones descalificadas por no ser científicas. Y Weber lo que dice es justamente lo que demuestra la ciencia como vocación,
es que si usted quiere hacer política, tiene que ir a hacer política. No puede hacer pasar su opinión personal como científica. Eso está mal. ¿Y por qué está mal? Dice Weber. Porque está aspirando el profesor a convertirse, y menciona dos figuras que son muy importantes. El profeta. ¿Quién era el profeta? ¿Quiénes son los profetas? Los que dicen cómo va a ser el mundo, ¿no? El advenimiento del mundo. Y los demagogos, el que convence con la palabra. El demagogo es el que convence con la palabra. ¿Qué se está diciendo aquí? Weber es muy claro casi al final del texto, cuando dice la imposibilidad de defender científicamente las opiniones sobre la vida práctica. Dice, brota de razones mucho más profundas. No tiene sentido una defensa científica, sobre todo porque los distintos sistemas de valores del mundo se encuentran entre ellos en una guerra irresolvible. Muy importante para el resto del curso porque nos va a aparecer la teoría de los valores de Max Weber. ¿Qué es lo que está diciendo la teoría de los valores? Tenemos creencias distintas. Y esas creencias distintas se transforman en modos de ordenar la vida. Y no hay posibilidad de que la ciencia dicte cuál es la posición, la opinión, el valor más importante sobre otros. Porque esos se juegan en el orden de lo subjetivo, de lo individual, que puede tomar formas colectivas, efectivamente, pero jamás va a ser unánime. Jamás vamos a encontrar valores compartidos por todas y todos. Cualquier cosa que ustedes consideren valiosa, alguien puede considerarla no valiosa. Pensemos, por ejemplo, si alguien les preguntara, ¿los animales son valiosos porque están relacionados con los humanos o los animales son valiosos por sí mismos? Va a haber gente que diga, son valiosos porque nos los comemos y nos alimentan. Y otro que va a decir, son valiosos por sí mismos. Dos maneras distintas de ver el mundo. Si yo les digo, lo más importante es la inversión extranjera, y otro que diga, no, lo más importante es el bienestar de la sociedad independientemente de las empresas, vamos a tener dos valores distintos. ¿Sale? A los valores, esta discusión la van a encontrar con otros nombres. Por ejemplo, ideología, o por ejemplo, cosmovisión. En Weber aparecen los valores. Usted tiene valores, considera valiosas algunas cosas del mundo sobre otras. ¿Sí? Ya hablamos de Marx, en Marx y en el marxismo va a aparecer la idea de la ideología. De la ideología. Las formas de representación de la realidad que construimos. La realidad es de una manera, pero si nos preguntamos cada uno cómo entiende esa realidad, va a haber respuestas distintas. ¿Por qué? Porque hay ideologías. ¿Cuáles son las ideologías? Por ejemplo, algunos piensan desde la religión y ordenan el mundo desde lo religioso. Pero ¿hay una religión o hay muchas religiones? Pues hay muchas religiones, ¿no? Y cada religión ordena el mundo de manera distinta, ¿no? Cada religión. Otros van a poner acento en las personas, en los individuos. Y van a decir, lo más importante es el individuo. Y otros van a decir, no, lo más importante son los grupos sociales. Las clases, por ejemplo, las clases sociales. Y otros van a decir, no, las mujeres. Y otros van a decir, no, y los niños, ¿no? Y otros van a decir, los adultos mayores. Ordenamos nuestros valores, nuestras creencias, lo que consideramos importante a partir de ideologías. A eso se le llama cosmogonía o cosmovisión, una visión del mundo. Un mundo caótico, un mundo fragmentado, ya explicamos eso en la sesión pasada,
ese mundo fragmentado lo reunimos en contenedores que se llaman visiones del mundo. Entonces, a ustedes les pueden preguntar de algo que no saben, pero tienen una opinión. ¿Por qué? No necesitan saber. Tienen una opinión. Tienen una visión del mundo. Tienen una visión no solo de cómo es el mundo, sino de cómo debería de ser el mundo. De cómo sería mejor. Esa es la discusión que Weber está poniendo en el centro. Está diciendo, las cosmovisiones o los valores son lo opuesto a la ciencia. El conocimiento científico demanda que no pensamos que hay una escala de valores única. Lo que demanda es que pensemos que hay escalas de valores variables. Para algunos la economía es lo más importante. Para otros la familia es lo más importante. Para otros la religión es lo más importante. Y esto va cambiando incluso en los individuos, ¿no? No es lo mismo lo que le importa a uno cuando tiene su edad, a mediados de los 20, que cuando uno tiene que pagar la renta, ¿no? La escuela de la hija o del hijo. Pues son dos universos distintos, ¿verdad? Muy distintos. Y ninguno de ellos, dice Weber, se puede justificar sobre la base de la ciencia. ¿Se pueden analizar científicamente las ideologías? Sí podemos. Pero no podemos fundamentar la ideología en la ciencia. No podemos. No. ¿Por qué? Porque entonces se confunde este proceso de los valores. Weber, ¿qué es lo que está diciendo Weber? Si el profesor de la cátedra quiere ser político, que vaya a ser política. No que haga una secta, así le llama, con sus alumnos. Eso no sirve. Eso no es, ni aporta en la política, ni aporta en el análisis. Aporta en el ego del tipo que está enfrente de la secta. Así son las sectas, ¿no? ¿Qué es lo que dice Weber? Separen las cosas. Si usted quiere convencer, convenza a la gente. No convenza a los que están subordinados a usted momentáneamente. Y esto que es muy empírico, que es muy práctico, en realidad tiene un trasfondo más radical. Ya lo dijimos la sesión pasada, pero vuelvo a insistirlo porque va a ser el gran tema. La ciencia ha procedido al desencantamiento del mundo. La ciencia, su verdadera práctica o su práctica efectiva, desencanta el mundo. Le quita al mundo y a los seres que habitamos en él la idea de que hay algo que nos trasciende. Algo que está más allá, que le da sentido. No hay nada que le dé sentido. La ciencia es la ciencia del conocimiento específico. Si usted es biólogo y estudia la naturaleza, eso es estudiar la naturaleza ahí. No tiene que ver con la libertad humana, no tiene que ver con la conquista de la libertad. No. Es simple y sencillamente un acto práctico. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todas las experiencias que ustedes investigaron sobre los movimientos estudiantiles, en realidad están haciendo lo contrario. ¿Qué están haciendo? Están encantando el mundo. De nuevo. Fíjense, en Weber la idea es, existe el mundo encantado, que es el mundo de la magia, existe el mundo de la religión, que es la primera forma de desencantamiento del mundo, ahorita explico eso, y existe la ciencia, como final del desencantamiento del mundo. ¿Verdad? ¿Por qué la religión es la primera forma de desencantar el mundo? Porque la religión ordena, jerarquiza. ¿No? Hay prácticas para cada religión. ¿Qué día se come, qué día no se come? ¿Qué sentido tiene que hagas una acción? ¿Qué sentido tiene que hagas otra acción? Ordena. Y la ciencia lo que termina de hacer es decir, bueno,
No estamos aquí para hacer la historia de la humanidad, sino cada quien está poniendo sus valores al frente. No es que primero venga una y luego la otra y luego la siguiente. No es sucesivo. Conviven las tres todo el tiempo. Todo el tiempo conviven. ¿Qué es lo que está diciendo Weber? Como conviven las tres, magia, religión y ciencia, como conviven, lo adecuado para el científico, el que tiene la vocación del científico, es distinguir entre cada uno de esos elementos y aceptar que conviven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay valores distintos. No hay valores unificados. Nada de lo que pensamos que es lo valioso, lo que le da sentido, corresponde al sentido que le dan el resto de sus compañeras y compañeros. Esto, compañeros, es muy importante para el resto del curso porque sienta las bases de una contradicción. ¿Qué contradicción es esa? Pues que somos seres políticos que valoramos. Y cuando valoramos las cosas, pero vamos a la vocación científica, traemos esos valores. O se dejan los valores afuera. No, ¿verdad? Hay cosas que ustedes consideran importantes. Weber hay cosas que consideraba importantes y lo expresa aquí. Y uno no analiza la realidad fríamente. ¿Cómo analiza la realidad? Pues con lo que a uno le importa y le interesa. No deja los valores allá afuera. Pero sí acepta cuando entra al salón que la gente ve el mundo distinto. Lo ve distinto. Tiene prioridades distintas. Tiene objetivos distintos en la vida. Y aunque tengan los mismos objetivos, tienen manera distinta de llegar a ese mismo objetivo. No es lo mismo cuando uno es estudiante que aspira a ser un político que cuando uno es hijo de un político, ¿verdad? Hay formas distintas de llegar al mismo objetivo. ¿Quién tiene el privilegio? Pues el que tiene las relaciones, tiene las amistades, ha vivido toda su vida en un ambiente. No es lo mismo, ¿verdad? Hay formaciones distintas. Bueno, quiero concluir con esto que Weber señala de los valores. Dice, aquí le llaman los dioses porque está imitando a la figura de la religión. Dice, y sobre estos dioses, es decir, sobre lo que serían los valores, y sobre la lucha entre ellos, reina el destino, no la ciencia como toda certeza. ¿Qué es lo que triunfa entre los valores? Quien tiene la capacidad de imponerse. Lo único que podemos comprender es qué es lo divino para un sistema o para el otro sistema, es decir, qué es lo importante de los valores, o dentro de un sistema o dentro del otro. Pero en ese punto finaliza toda la explicación que puede dar un profesor en un aula, aunque con ello no se haya terminado el enorme problema de la vida que ahí se encierra. Pues en este problema tiene la palabra otros poderes distintos a la cátedra universitaria. Claudia Sheinbaum no llegó al poder porque fuera científica. Claudia Sheinbaum llegó al poder porque hizo política, no por lo otro. Y se impusieron unos valores sobre otros. Ojo con eso. Vamos a concluir esta parte, que yo les recomiendo mucho que lo vean. En verdad me parece muy interesante estas últimas páginas que Weber da. Quiero dar una que está en la página 133, donde cierra su argumento. Pongan atención en esta frase, en estas frases que les voy a leer. Dice, es el destino de nuestro tiempo, con su racionalización e intelectualización y, sobre todo, con su desmagificación, es decir, el desencantamiento del mundo, que los valores últimos y más sublimes se hayan retirado de la vida pública al reino transmundano de la vida mística o del ámbito de las relaciones de solidaridad entre los individuos. ¿Qué está diciendo Weber en esta?
No solamente que hay que sacar esos grandes valores últimos fuera de las aulas, sino que el propio proceso racional nos lleva a que no haya grandes valores que nos articulan. Lo que hay son valores, como ya lo explicamos la vez pasada, producto de una fragmentación del mundo. ¿Y esa fragmentación qué significa en términos de los valores? Pues que hoy es importante una cosa, y mañana otra, y mañana la siguiente, y mañana la siguiente. No que hay un valor superior que contiene a todos los valores individuales, a todas las creencias individuales. Ojo, Weber se está peleando con los marxistas aquí. No con Marx necesariamente, pero sí con los marxistas. Porque en la opción política del socialismo, que era coetánea a este personaje, sí había grandes valores. ¿Sí? Y el día de hoy siguen existiendo grandes valores, pero definitivamente ya no hay una idea de que hay una manera de solucionar todos los problemas, ¿no? Cada problema se soluciona específicamente, ¿no? Cada problema se soluciona específicamente. No hay grandes salidas. Y esto es muy importante, ¿no? Porque Weber está adelantando la idea de que no hay ninguna garantía en el conocimiento científico. La política es lucha política, convencimiento, fuerza, organización, capacidad. Y tú pudiste haber sido científico en un laboratorio o pudiste haber no estudiado y haber apenas aprendido a leer y ganarle al científico. ¿Por qué? Porque quizá tengas más capacidad política. No hay garantía. No hay garantía. ¿Y por qué no hay garantía? Pues porque cada orden de valores es distinto. Cada cosmovisión ordena los valores de manera diversa. ¿Sí? Bueno, con estas frases concluimos la ciencia como vocación. Solo una cosa, la idea de la vocación. ¿Sí? La idea de la vocación, es decir, esa es una idea perfectamente racionalizada del mundo. Usted va a elegir a qué se dedica y va a vivir de eso a lo que se dedica. La vocación no existía en todas las épocas de la historia. ¿Por qué? Porque podían asignarle a usted un puesto de manera caótica, esporádica. No tenía que ser obligado. La vocación es cuando hay la capacidad y la voluntad de decidir y uno va a vivir de esa decisión. Se va a especializar. Bueno, una última cosa. Ustedes van a escuchar mucho o van a leer en otras lecturas de que en Max Weber hay una idea se le llama neutralidad valorativa, que uno debe de analizar los objetos sin valores. Mentira. Lo que está diciendo Weber es, los valores son importantes, están ahí, pero si uno quiere expresarlos en el ámbito científico, tiene que decirlo, ¿no? Y si quiere imponer sus valores, tiene que ir a donde se imponen los valores, no a la ciencia. ¿Sí? No hay una ingenuidad. Por supuesto que todas y todos ustedes pues tienen prioridades distintas en la vida y estudian y ven el mundo de acuerdo a esas prioridades, ¿no? Ahí está buena parte de la aportación de Weber a la construcción de esto que llamamos las ciencias sociales. No es que seamos neutrales en valores, es que aceptamos que la imposición de los valores no está en el conocimiento.